La Gozadera, un programa donde se abordan temáticas para las sexualidades humanas. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Es curioso que durante estos días mis fantasías más recurrentes tengan lugar en el exterior. Cierro los ojos y acaricio el prado que se funde bajo mis muslos. Hay quietud en el ambiente, cielo despejado y el sol nos calienta el rostro. Una fina brisa sopla entre mis mechones que se desparraman en la hierba. Las sombras que proyectan las ramas del árbol sobre el que reposamos nos dan tregua para abrir los ojos y disfrutar de las vistas. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a La Gozadera. Aquí Rose, Tony, Gus, Connie, ¿qué tal, Clau? Memo. y vamos a presentarles el siguiente programa, dando paso y dando lugar a mi querido Gus, y comenzando con... Cine erótico y pornográfico. Uy, Es súper importante, quedó un poco muy vago en el primer podcast. Este tema que quería comentar sobre el cine, cómo fue la evolución del espacio físico que ocupa un cine que no tiene que ver solamente con la proyección de la película. Y lo quiero retomar desde la anécdota del cine en México. En los años 40 se estrenó un cine en la Ciudad de México, el Cine Teresa, que es muy famoso y muy conocido, porque en el primer momento estuvo dedicado a las grandes películas de cine mexicano de la época de oro, y entonces la gente nice de la Ciudad de México iba a este cine a ver las películas de moda. Sucedió que cuando llegan las cadenas nacionales, este cine empieza a perder auge, porque el espacio es un espacio muy grande, 3,000 butacas, pero las cadenas nacionales empiezan a dejar a los cines independientes sin la oportunidad de poder presentar las películas. Es por eso que este cine empieza a presentar cine erótico. Es importante dejar claro que el cine erótico, en un primer momento, solamente podía mostrar el cuerpo de una mujer, el desnudo femenino, pero no había ningún desnudo frontal masculino. Ah, mira, qué bonito, ¿qué ¿no? tal? Entonces era un espacio donde la gente iba en parejita, se ponían cachondones, veían una película muy sugerente, pero no había más que eso. O sea, son como actualmente cuando te vas al rinconcito del fondo de la sala del cine y ya sabes para qué, ¿no? Así es como si fueras a ver el canal Golden del cable. A cierta hora Actual. especial. O sea, como a las 12, que ya tus jefes se dormían y tú te podías pajear a gusto viendo el gol. Justo, pero no había nada más allá que algo sugerido. Oh, mira. Creo que la película que hace el anclaje entre lo erótico y lo pornográfico es Emanuel, de 1974. Esta película muestra inclusive relaciones sexuales, genitales, hay masturbación, y tal vez la imagen más icónica es cuando una chica se pone un cigarro encendido en la vagina. Entonces es como el boom. Esto lo podemos ver, esto nos lo narra José Manuel Ferreiro Veiga en su libro La sexualidad en su dimensión biológica, psicológica y social, que es muy interesante. Pero cuando después de Emanuel viene la decadencia del cine mexicano, cuando empieza el cine de ficheras, el cine pues A ver, espérame. ¿Qué es el cine de ficheras? El cine de ficheras es ¿Qué me hablas? Paga es tus esta parte fichitas. que pretendía ser como el cine erótico nacional, Ah. pero lo mezclaban con comedia, donde era una cuestión como muy poco seria, no se parecía al ya. cine francés. Después de esto se empiezan a presentar películas pornográficas, 3X, pero el espacio se convierte en un lugar de encuentro para hombres que buscaban tener sexo con otros hombres de manera clandestina. Creo que hay salas que incluso estos años todavía estaban funcionando, una muy famosa en Celaya, Guanajuato, el Juventino Rosas, pero también de igual modo creo que en Querétaro en su momento, el Cine Reforma, que estaba en la calle de 16 de septiembre, era un lugar de clandestinaje, de cine porno, donde lo menos importante era el cine. O sea, ¿dónde está el teatro actualmente del Rosario No, Solano, ese era otro o también fuera? otro, pero no, era donde está ahora Electra. Ah, por en ahí. 16 de septiembre. Ok. Sí, es que me hablas tiempo atrás, mano. Entonces... No, sí, claro. Y ya por último, creo que es bien importante ver cómo este espacio va evolucionando. Y entonces hay cines como la Ciudad de México, el Cine Río, un cine de 2 pisos, que está en una zona del centro muy fea.
pero que en la parte de arriba hay, es la misma película, pero en la parte de arriba es exclusivamente para parejas heterosexuales y que tienen la intención de ir a intercambiar parejas. ¿Qué? No Sí, pueden qué entrar raro, hombres, dices. sí, no pueden entrar sin hombres solos. Y en la parte de abajo está dirigido exclusivamente a hombres gays que buscan sexo con otros hombres. Abajo cuesta 15 pesos y arriba 150. Ah, mira, Wow. o sea, Clasismo en diversidades sexuales. Totalmente. Exacto. Entonces, ¿cómo el espacio ha pasado en esto? Y creo que para puntualizar esta parte y cerrarla, es en la actualidad, en España, los chavos millennials rentan espacios como bodegas y casas a través de inmobiliarias, ponen butacas, salas de proyectores, bocinas, y entonces ponen películas X y ahí ven su sexualidad de una manera Inimaginable. inimaginable. Pura gozadera. Al estilo millennial. Estilo millennial. Y pues bueno, esto que estás comentando, Gustavo, me parece que abona justamente a lo que hablábamos en el podcast pasado respecto a esta parte del erotismo, de la sexualidad, de sus manifestaciones, pero que ahora lo llevamos también a un nuevo ámbito que tiene que ver con los derechos, ¿no? Y que también se mencionaba un poco en el podcast anterior respecto a esta reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos que ha estado en la mesa de discusión a nivel internacional durante los últimos aproximadamente 20 años, pero que actualmente se está abonando a que ahora en específico también se hable sobre el derecho al placer sexual. Y este derecho al placer sexual formaría parte o forma parte de los derechos sexuales y reproductivos que se abordaron en la declaración del 13º Congreso Mundial de Sexología en 1997 en Valencia, España. Ok, Tony, a ver, vas muy rápido, aguanta vara. Empecemos. ¿Qué son los derechos sexuales? Y esa palabra que suena muy rebuscada, ¿qué? Reivindicación. O sea, Esa cosa, ¿qué es quiere decir? darle un giro a lo que ya se tenía como un concepto establecido y determinado para darle un nuevo sentido y un nuevo peso. Ya, no, pues suena muy repugnante. Dije, ¿qué me está hablando? Óyeme. ¿Y qué es esto de los derechos sexuales? Yo nada más conocía mis derechos legales. Bueno, algunos, ¿no? Pero, ¿qué es esto de los derechos sexuales? ¿Alguien sabe qué es o yo soy la única ignorante? No, pero a ver. No, pero que nos explique más a Bien, fondo. a finales de los 70, principios de los 80, empieza a haber una campaña muy fuerte aquí en México que busca un control natal. El gobierno busca un control natal y así surge una campaña para promover el uso de métodos anticonceptivos y también un control de la natalidad que permitiera tener una familia reducida. Esto por las condiciones socioeconómicas y demás, y que luego se lleva a otros ámbitos en donde diversos movimientos sociales y agrupaciones empiezan a exigir que no nada más sea el tema de los derechos reproductivos, no nada más sea un control de la natalidad con métodos anticonceptivos, sino que se permita que las personas puedan acceder también a diferentes medicamentos, a educación sexual para prevenir infecciones de transmisión sexual, enfermedades de transmisión sexual, entre otras. Incluso como hablar de esta cuestión de poder identificarse como uno quiere, ¿no? Los derechos sexuales también no solamente hablan de la posibilidad de cuidarnos biológicamente, sino también la posibilidad de elegir quién queremos ser. Exactamente. Y que pues en este camino actualmente, el año pasado tuvimos aquí en México, fuimos la sede del 24 Congreso Mundial de la Asociación Mundial para la Salud Sexual, que es una agrupación internacional que congrega diversos organismos internacionales sobre salud sexual, y justamente su declaración final tuvo que ver con el derecho al placer sexual, que implica entonces el acceso a la posibilidad de tener un bienestar, no solamente ausencia de enfermedad, sino bienestar en el ámbito físico, psicológico, emocional y espiritual del placer. Wow, o sea, entonces lo que me estás diciendo es que este congreso lo que hizo fue juntar diferentes países, y decirnos, órale, vamos a ver qué es esto del placer, y lo unificamos, lo volvemos uno para que todo quede claro qué es el placer y a qué tienen derecho, que si se puede. Exactamente. Okay. Y muy importante mencionar que estos organismos y estas declaraciones
van totalmente en el sentido de información laica, científica, objetiva y sobre todo en una parte de corresponsabilidad. O sea, Qué chido. las personas, la sociedad, las instituciones y el gobierno somos corresponsables de procurarnos un bienestar y también en el ámbito del bienestar sexual. Qué bonito, ¿no? O sea, cuidarnos entre todo, que al fin y al cabo es amor y apapacho y placer para todos, ¿no? Que no es ese el tema. limitante, ¿no? Que no es limitante también para todas las personas. Es decir, hablábamos de estas poblaciones que no solamente son hombres, mujeres, ¿no? Sino de toda esta diversidad sexual y de todas las personas con discapacidad también. Es una temática sumamente importante que se puso sobre la mesa para seguir hablando acerca del derecho al placer. O sea, literal, entonces, es el derecho al placer para todos. Exacto. Bueno, y hablando con esta línea del placer, a ti que me escuchas, me gustaría mucho que pensaras en cómo ahora en esta pandemia que estamos viviendo, que todo es limitaciones, que todo es cuídate de él, que traiga cubrebocas, que venga protegido. Bueno, ¿cómo disfrutas el placer? Sexo, excitación, orgasmo, todo esto rico que nos lleva a disfrutarnos, disfrutar al otro. Se está mencionando, y me imagino que lo han escuchado, y si no les invito también a que lo busquen en la red, el coronavirus. Perdón, el coronavirus ya está, ¿verdad? Bueno, para que no sepa qué es el coronavirus, primero va a buscar el coronavirus. Y después, sí, también les invito el Corona Sutra. Sutra, o sea, ¿cómo ¿verdad? es eso? ¿Es mi cheve de corona? No, ¿Y el sutra o cómo? No. ¿Has escuchado el Kama Sutra? Ah, sí, no. ¿Has explorado alguna posición del Kama Sutra? Sí. Ok. De aquí se tomó la base el Corona Sutra, que consta de 7 posiciones en la cual no tienes contacto con tu pareja de frente, que es como se está transmitiendo, ¿no? Lo que es el coronavirus. Y esto nos permite disfrutarte y disfrutar al otro, gozando, pero sin tener ese contacto cara a cara. Esto es lo rico de este Corona Sutra. No se sabe de dónde surgió, pero pues bueno, ya ven que nosotros como humanos tenemos un pensamiento muy amplio y también nos lleva a reinventarnos. Y muy imaginativo, ¿no? O sea, nos dicen, sobre todo aquí en México, que nos dicen alguna cosita y ya estamos inventando y Claro. pensando hasta en el albur, ¿no? Claro, para disfrutar siempre le buscamos, ¿no? Y bueno, nos lleva, lo pueden practicar de diferentes maneras, que son las 7, como ya les mencionaba, pero también estas posiciones, pues bueno, quienes puedan llegarlas a hacer, entren a buscarlas y vean qué bonitas están, bien ricas, excitantes. Y bueno, yo les invitaría que, bueno, no solamente con la pareja se puede tener un placer, sino también nosotros mismos, autoerotizarnos. También es importante pensar ¿Y qué es eso del autoerotismo? A ver, está. del autoerotismo. ¿Lo has disfrutado alguna vez? ¿Pero qué es eso? La palabra Te que estás perdiendo de algo muy rico. Yo siento No que el necesitas. autoerotismo normalmente se le llama así de manera como más científica, pero como en el habla coloquial son las chaquetas. O sea, ya, y no la necesariamente- manola, pues. ándale, puede ser una manola, El autodelicioso. Ándale. pero Es también sabroso. es importante mencionar que en muchas ocasiones se piensa en la masturbación como tocar el pene, la vulva, el clítoris, pero también la masturbación puede ir mucho más allá, como la exploración del cuerpo en otras áreas, porque pues no nomás puedes estimularte el pene, los testículos, la vulva, el clítoris, los labios, sino que también puedes estimularte las orejas, O sea, el cualquier brazo. parte del cuerpo. Exacto. Qué divertido. La Pues ya sé de piel- qué me hablas, ya te entendí. La piel es nuestro órgano sexual del cual vamos a encontrar diferentes orgasmos, diferentes zonas donde vamos a sentir muy rico. Entonces también es importante que nos conozcamos. Entonces yo les sugiero esto, que lo busquen, lo disfruten y pues bueno, también dentro de un contexto donde buscamos diversidad. En México, por hablarlo de México nada más, se acaba de presentar un movimiento del cual nos va a hablar Memo. Él va a ahondar un poquito más a fondo de este gran movimiento que se lleva a cabo recientemente. A ver, cuéntanos, Memo. Pues más que, o sea, sí es, digamos, hasta cierto punto reciente de lo que les quiero hablar,
pero justo habíamos estado platicando sobre los movimientos sociales que se han tenido en torno al erotismo y me parece necesario recordar lo que en algún punto sucedió con la comunidad marica, ¿no? O LGBTIQA+. Y pues a partir de todas estas lógicas como de los movimientos sociales, me parece importante eso, reconocer que en México también ha habido una presencia de les maricas de una manera muy impresionante. En primer lugar, pues como venía diciendo Tony, esta reivindicación de los derechos sexuales pues no vino nomás porque sí, ¿no? Realmente tenemos detrás una historia bastante amplia, pero me gustaría mencionarles unos 3 acontecimientos principales. Se habla que, por ejemplo, Ofelia Pastrana, que es una mujer muy bella, en la que pueden estar encontrando sus videos en YouTube, pues empieza a mencionar que la historia marica podría empezar a datar desde 1901. En 1901 se habla de una de las primeras apariciones de la comunidad marica, porque empieza el baile de los 41. En realidad, pues se habla de que eran 42 personas por ahí bailando, pero si quieren ahondar un poquito más en la historia, pues les recomiendo ir con Ofelia Pastrana para que chequen su video y más de este tema. O sea, ella es la que mejor maneja el tema, o hay más videitos donde puedo checar. Yo creo que puedes encontrar información sobre los 41 en muchos lados, pero me parece que Ofelia Pastrana es muy concreta, es muy directa y puedes encontrarle sin mucho problema. Por cierto, perdón, pero ahora en estos días estaba por estrenarse una película que se llama El baile de los 41, una película mexicana que aborda esa temática que es muy interesante y que bueno, seguramente ahora que está en cines tendríamos que verla. Claro, y que además está de huevos, porque empieza, o bueno, a mí me pareció de huevos esta propuesta de pensar a la lógica marica desde 1901, porque muchas veces empieza a retomar el movimiento de Stonewall de Nueva York como uno de los primeros referentes de movilización social en torno a los movimientos LGBT. Y pues claro, yo no creo que Stonewall sea como algo para menospreciar, al contrario, creo que es algo que debemos seguir recordando, porque gracias a las revueltas de Stonewall en 1969 es que empezaron a hacer conmemoraciones para poder llegar a lo que conocemos hoy como el desfile Pride. Sin embargo, me parece importante de mencionar que pues esta conmemoración de las revueltas de Stonewall pues comenzó primero como una marcha de protesta política en torno a los derechos de les maricones, pero pues un poco más para acá, a partir de los años 80, se empezó a focalizar una cuestión muy capitalista dentro de este movimiento y me parece como muy necesario empezar a rescatar esta parte política y social del movimiento y que no nada más se quede como en el desfile, la parranda. Y pues bueno, creo que el desfile y la parranda no tienen que estar peleados necesariamente con la protesta, pero desde estas lógicas capitalistas creo que podríamos empezar a cuestionarlo un poco. Ok, lógicas capitalistas más o menos, ¿a qué te refieres? Digamos que son marcas, por ejemplo, que empiezan a decir, ay, nosotros somos bien, digámoslo, gay friendly, es decir, yo acepto a los gays, no pasa nada, les invito a que consuman mis productos, pero después de que pasa este orgullo gay, o este mes del orgullo que estamos pasándolo apenas, pues bueno, como que se les olvida la banda, como que ya no quieren hacer nada y... O sea, como de esto de moda de que, ay, si todos mis amiguitos son gay friendly, entonces yo también lo soy, pero acá en mis redes soy bien hater, ¿no? Exactamente, o que incluso muchas empresas podrán decir, sí, nosotros aceptamos a la comunidad gay, pero cuando una persona trans llega a pedir trabajo, se le niega. Oh, ya, Por ahora ejemplo. ya te capicho. Y creo que a partir de todas estas situaciones habrá que empezar a ser críticas, ¿no? Y pues también me parece importante mencionar que también existió el primer manifiesto gay en México, que fue escrito en 1975 y fue escrito por varios personajes como muy, muy importantes. Primero mencionar a Nancy Cárdenas, a Juan Rulfo, por ejemplo, o también a Elena Poniatowska. Y pues bueno, estos personajes, en conjunto con otros más, dieron pie a que existiera este primer manifiesto gay, en donde se hablaba de las necesidades sociales que teníamos nosotros como comunidad, que antes pues habíamos sido invisibilizadas y además patologizadas por la manera en la que amábamos o disfrutábamos de nuestro placer. Entonces, esto me hace pensar que nuestro erotismo y nuestra forma de amar ha dejado huella muy, muy cabronamente en toda nuestra historia humana. Qué chido, o sea, súper interesante lo que nos platicas, Memo, y de verdad, o sea, me dejas pensando, ¿no? O sea, por ejemplo, mencionaste
el evento del Stonewall? O sea, ¿hay algún documental, serie, YouTube, algo que me pueda chutar? Yo creo que pueden revisar en general las revueltas de Stonewall y pueden encontrar bastantes autores. Creo que también reducirlo a uno solo, a una sola, podría ser un poco limitado. Me parece que hay muchas perspectivas que te pueden hablar de qué pasó. Por ejemplo, muchos hablan de que una mujer trans, negra, trabajadora sexual, fue quien empezó las revueltas en Stonewall. Pero otros dicen, bueno, no habrá por qué pensar en heroísmo, sino más bien fue un conjunto de movimientos colectivos que dieron pie a que todos pudiéramos ser libres. Y también me parece una postura linda. Va. Creo que es importante poder ir cerrando este programa con una propuesta que tenemos para todos esos hermosos oídos que nos están escuchando en este momento. Vamos a escuchar quién nos va a acompañar el día de hoy en cuanto a música. Pues en música, en esta ocasión, tenemos al grupo Alaska con ¿A quién le importa? Y bueno, creo que pues hablando de todos estos movimientos sociales y principalmente de les mariques, pues creo que puede venir muy bien en esta situación. Entonces, pues les dejamos con la música y esperando que hayan gozado esta nueva ¡Gozadera! Gracias por habernos acompañado y espera por la próxima gozadera.